Bienvenidos, esto es Semana, son las 10 de la mañana, 48 minutos de este 4 de marzo, viernes, en donde ya el noveno día de guerra entre Rusia y Ucrania, que ha tomado justamente este conflicto bélico un camino diferente al que se venía presentando. Ahora entra en todo este escenario el tema nuclear, esto porque durante la madrugada y en este momento todavía se están presentando problemas allí. Rusia se tomó el control de Zaporizhia, que es la mayor central nuclear de Europa. Se ha reportado que los trabajadores de este lugar están encerrados y las tropas rusas no los dejan salir. De hecho, también se han reportado varios heridos y muertos en este lugar. Esto tiene una connotación importante, por supuesto, porque en medio de todo lo que ha ocurrido, pues ha entrado a hablarse de este tema nuclear, del que tanto las partes han pedido que no se haga uso de este armamento, y ahí están viendo ustedes en esas imágenes lo que se ha presentado durante toda la madrugada en esa zona, y justamente después de que se anunció un supuesto acuerdo para hacer unos corredores humanitarios. 5 de la tarde, 45 y 50 ya a esta hora en Ucrania. Han sido más de 14 horas que se han presentado estos ataques en este lugar. Como les decimos, se presentan varios heridos, varios muertos, y la preocupación es que ahora, además de los bombardeos que se han presentado, ahora el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha querido y tomó el control de esta planta nuclear, que de hecho es la más grande de Europa, por lo que hay una preocupación mundial por lo que pueda ocurrir. Se desconocen cuáles son los motivos por los que el presidente ruso tomó la decisión de tomarse el control de esta central de armamento nuclear. Por eso desde toda Europa hay una máxima atención para conocer qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Por supuesto, porque lo que más habían evitado era que este tema nuclear tuviera algún tipo de relevancia en este conflicto bélico que ya completa 9 días. El fuego ya se extinguió, por supuesto, pero fueron fuertes bombardeos, entraron a sangre y fuego las tropas rusas a este lugar, y por eso se ha reportado que el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha asegurado que no se han producido fugas de material radioactivo, pero por el bombardeo o si hay un nuevo ataque indiscriminado contra objetivos críticos, pues puede generar una crisis donde salgan estos materiales radioactivos y se podría generar una catástrofe en la Europa del Este. Es el reporte que está llegando según un comunicado del Ministerio del Exterior ucraniano. Como consecuencia del bombardeo en el territorio de la central nuclear, se produjo un incendio que causó varios muertos y heridos. Sin embargo, no se entrega el reporte total de el número de muertos y de heridos que ha presentado esta acción Rusia. Las tropas de este país, de Vladimir Putin, mantienen encerrados a los trabajadores que estaban en la guardia de la central. Eran algunos ejercían la labor de vigilantes, otros eran operarios que tuvieron que quedarse allí, por supuesto, en medio de toda esta guerra que se está presentando. Era un número pequeño en comparación con los que siempre hay habitualmente, pero por ahora permanecen allí. Ha dicho el gobierno ucraniano que las tropas rusas los tienen secuestrados. Esto en donde está ubicada esta central es muy cerca de Vasilivka, que es una localidad pequeña que hay en Ucrania y que queda a unos pocos kilómetros de esta central. Por eso es que también ya el mundo está hablando de un terrorismo nuclear, y es lo que genera la alerta mundial, porque Putin de alguna manera está cumpliendo con lo que ha prometido de meter en todo este tema, en toda esta guerra, el tema nuclear, y también ha dicho que va a llegar hasta el final con sus objetivos, que siempre se ha dicho es derrocar al gobierno del presidente Zelensky, tomar el control completo de Ucrania y sacar
a todas las personas que tienen que ver con el ejecutivo del país ucraniano. Justamente el presidente Volodymyr Zelensky habló sobre lo que ocurrió en la madrugada de Ucrania, más de 14 horas de fuertes combates, varios bombardeos en distintas ciudades que en esta ocasión se presentaron de manera simultánea, lo que no había ocurrido días atrás. Esto fue lo que dijo el presidente Zelensky. Народи України, ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Sobrevivimos a una noche que podría haber detenido la historia de Ucrania, la historia de Europa. Las tropas rusas atacaron la planta de energía nuclear de Zaporizhia, la más grande de este continente. Ella sola podría ser como 6 Chernóbils. Los petroleros rusos sabían lo que eran. Estaban disparando, apuntando directamente a la estación. Esto es terror de un nivel sin precedentes. Pueblo ruso, me gustaría dirigirme a ustedes. ¿Cómo es posible? Juntos en 1986 luchamos contra las consecuencias del desastre del Chernobyl. Deben recordar el grafito quemado esparcido por la explosión, las víctimas. Deben recordar el resplandor sobre la unidad de energía destruida. Debes recordar la evacuación que se hizo y en la zona de 30 kilómetros. ¿Cómo puedes olvidarlo? Y el mandatario ucraniano, pues quien ha estado al frente de toda esta resistencia de su país para repeler los ataques de las tropas rusas, está acostumbrando a hacer estos reportes. Ahora, digamos que ha cambiado su método. En un principio, por supuesto, hablaba directamente a los ucranianos. Posteriormente, lo hizo a la comunidad internacional, logró captar su atención y ahora con estos mensajes le está hablando directamente a los habitantes rusos, que de hecho en un mensaje también de hace 20 horas aseguró que esta guerra sencillamente se iba a parar con un diálogo directo entre él y Vladimir Putin, por lo que les pedía a los habitantes de ese país que le hicieran saber a su mandatario que lo mejor era el diálogo. Por eso ha dado más declaraciones. А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Si lo recuerdan, no pueden permanecer en silencio, deben decirle a su gobierno, bajar a las calles y decirles que quieren vivir en tierra sin contaminación radioactiva. La radiación no sabe dónde está Rusia, la radiación no sabe dónde está la frontera de tu país. La capital sigue siendo un objetivo clave para los ocupantes, pero no nos quebrarán, no quebrarán nuestro Estado, nunca. No importa lo que hagan, siguen perdiendo, porque estamos en casa, estamos en nuestra propia tierra. Y como les contamos por ahora, el material radioactivo, pues digamos que no hay muestras de que haya salido de esa central nuclear, pero ya están advirtiendo los expertos que si se llega a presentar otro ataque como el que hubo a sangre y fuego, muy seguramente ese material radioactivo se esparcería, y es lo que dice el presidente Zelensky, que ese material, por supuesto, se esparcería de una manera muy rápida y podría llegar a distintos territorios sin ningún tipo de inconveniente, y allí quienes conocen del tema nuclear aseguran que habría una catástrofe sin antecedentes. Por eso es la alerta mundial que se ha presentado en medio de, bueno, lo que han llamado las mentiras de Vladimir Putin, porque por un sector habla de diálogo, envía a un delegado de su gobierno a dialogar con una persona del gobierno ucraniano en la frontera con Bielorrusia. Supuestamente se acuerda o se llegan a unos términos para hacer unos corredores humanitarios para sacar civiles y heridos, y pocos minutos después inician los bombardeos a distintas zonas de Ucrania. Por esa razón ya desde distintas naciones han dicho pues que en este momento Vladimir Putin no tiene control alguno y que sencillamente quiere tener un control bélico de Ucrania. Y también el Ministerio de Defensa de Rusia pues ha hablado sobre los temas, y pues acá es en donde hay un cruce de versiones. Escuchábamos al presidente Zelensky, por supuesto vamos a escuchar al ministro ruso, pero cada uno tiene una versión sobre lo que ha ocurrido. Anoche en el territorio adyacente a la central eléctrica, el régimen nacionalista de Kiev intentó realizar una monstruosa provocación.
el 4 de marzo alrededor de las 2 de la mañana, mientras patrullaba el área protegida adyacente a la central nuclear. Una patrulla móvil fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano. Por supuesto, esta es la postura que entrega el gobierno ruso. Entonces, cuando les hablamos de las dos versiones son las siguientes. La primera, por parte del gobierno ucraniano, en donde dice que hubo un asalto a sangre y fuego por parte de las tropas rusas. Y de este gobierno, el ministro de Defensa asegura que ellos respondieron a un ataque de las tropas ucranianas. Las versiones que hay sobre este tema, por supuesto, pero lo cierto es que quienes están invadiendo el territorio ucraniano son las tropas rusas, y en algunas imágenes que se han conocido se han visto unos bombardeos directos a esta central nuclear, y pues por lo menos en este momento no hay una imagen que permita ver lo que dice el ministro de Rusia, que fue una patrulla móvil de Ucrania la que inició toda esta confrontación que ahora genera este capítulo de alerta mundial por las consecuencias que pueda tener en un futuro la radiación si llega a salir el material de esta central nuclear. Pero bueno, también el ministro de Defensa ruso, quien es el portavoz del gobierno ruso, se ha referido o ha entregado más detalles de lo que ha sido esa larga noche en Ucrania, en donde se ha presentado este ataque nuclear. Con el fin de provocar fuego de represalia en el edificio, desde las ventanas de varios pisos del complejo de entrenamiento ubicado fuera de la planta de energía, se abrió fuego intenso con armas pequeñas contra los militares. Los puntos de tiro de los saboteadores ucranianos en el edificio del complejo de entrenamiento fueron suprimidos por el fuego de respuesta de la patrulla rusa con armas pequeñas. Al salir del edificio, el grupo de sabotaje ucraniano prendió fuego al edificio de entrenamiento, lo que dice el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, entregando detalles de lo que ha ocurrido, y también contó más sobre lo que ha ocurrido en este tema del ataque a la central nuclear, en donde, como les decimos, hay dos versiones, una la que entrega el gobierno ucraniano y otro el gobierno ruso. Actualmente el personal de la central nuclear continúa trabajando como de costumbre, mantiene las instalaciones de la central nuclear y monitorea la situación radioactiva. El fondo radiactivo en el área de la central eléctrica es normal. El propósito de la provocación del régimen de Kiev en una instalación nuclear es un intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radioactiva. Todo esto atestigua la intención criminal del régimen de Kiev o la pérdida total de control sobre las acciones de Ucrania. Grupos de sabotaje con la participación de mercenarios extranjeros de Zelensky. Ahí tienen ustedes las dos versiones completas del gobierno ruso y del gobierno ucraniano, en donde uno acusa al otro. Ucrania, por supuesto, acusa a Rusia de haber hecho esta entrada a sangre y fuego, y en Rusia dicen que fue una provocación, algo que ocasionó el propio gobierno de Ucrania y que sencillamente ellos tuvieron que responder. Pues bien, estas son las partes, pero repetimos, lo cierto es que las tropas rusas están en distintas ciudades de Ucrania, y si no estuvieran allí, pues no habrían estos combates. Por supuesto, el canciller de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, pues ha entregado como un balance de lo que ha sido ya esta semana de guerra en Ucrania, donde esta cifra es alarmante. 285 personas están muriendo diariamente. En cada 24 horas están muriendo 285 personas en territorio ucraniano. No hay la claridad si dentro de esta cifra son solamente ucranianos o si también hay rusos, pero lo cierto es que la cifra es alarmante. En tan solo 8 días mueren 285 personas al día, lo que es alarmante, y si se hace el cálculo a los 9 días que ya lleva esta confrontación, da un total de 2.565 muertos, los estimativos que hay sobre lo que ha ocurrido. Veamos al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. 8 full days ago,
Son 8 días completos. Rusia, de una manera bastante bárbara, lanzó otra ola de agresión contra Ucrania. Es una agresión en toda regla, enmascarada, y la pregunta ahora es cómo lo manejará la comunidad internacional. El objetivo de esta iniciativa no es reemplazar la Corte Penal Internacional o cualquier otra jurisdicción por esta vía, sino llevar el vacío que existe en el derecho internacional y utilizar la experiencia de la comunidad y el derecho internacional en beneficio de las personas y de las órdenes mundial, basándose en el derecho internacional. Y a decir verdad, pues la comunidad internacional, además de manejar la diplomacia de alto nivel, pues no puede jugar otro papel, por supuesto, a través del diálogo. Digamos que ya se han venido agotando las instancias que hay en la diplomacia para solicitar a Rusia que acabe con esta invasión, que cese el fuego. Diplomáticamente no hay nada más que hacer. Se pueden tomar otras medidas mayores, pero son económicas, por supuesto, que ya hay algunas. Habría que ver los países de Occidente y de Estados Unidos, evaluar otras tantas, pero el poderío económico por ahora de Rusia es tan alto que las consecuencias tardarían un poco en verse, por lo que no tendría problema ninguno Vladimir Putin en continuar con la guerra en Ucrania. Sin embargo, las tropas de la OTAN por primera vez han sido desplazadas a las zonas de frontera. Son 7 países que tienen frontera con Ucrania, y lo que están es allí, muy cerca, no para interceder en este conflicto bélico, sino para estar atentos por si Rusia quiere pasar a alguno de esos territorios. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica habló justamente de lo que les estamos contando, del riesgo que podría generar una salida masiva de material radioactivo. Lo que queremos señalar aquí es la disposición de la organización de moverse, de hacer algo sobre todo lo que está pasando y no simplemente tuitear o decir cosas desde Viena. Estamos listos para movernos. Y con respecto a mi propuesta para una visita y negociación a Ucrania, no es parte de esto. Como dije, estoy consultando a Ucrania, por supuesto ante todo, y también a Rusia para ver cómo podemos organizar todo esto. Y les estábamos hablando de la OTAN porque es una de las razones por las que inicia este conflicto el pasado 24 de febrero en la madrugada. La OTAN es una organización en la que hay 35 países que son miembros, dentro de los que hace parte Colombia, sencillamente jugando un papel de capacitación, entrenamiento, no en lo que tiene que ver nada con el tema militar, y la OTAN ha jugado un papel importante. Sin embargo, como les decíamos, ahora es la primera vez que se despliegan estas tropas de la OTAN, pero han mantenido una actitud defensiva. Y esto porque, por ejemplo, Vladimir Putin violó el espacio aéreo de Suecia con 2 de sus aviones, y justamente las tropas de la OTAN están para evitar cualquier tipo de invasión a otro país de Europa. Por esa razón también el secretario general de la OTAN habló hace pocas horas sobre este conflicto. Los aliados están de acuerdo en que no deberíamos tener aviones de la OTAN operando sobre el espacio aéreo ucraniano o tropas de la OTAN en territorio ucraniano. Una claridad que se ha venido haciendo en los últimos días, creería uno, para que el gobierno Putin tenga o una tranquilidad o la certeza de que no están participando, para que no vaya a tener la excusa de la OTAN para arreciar las operaciones que se están presentando. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia también ha hecho un pronunciamiento. Este país en las últimas horas ha también aumentado sus críticas. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, ha dicho que lo peor está por venir, y esto es una conclusión que entregó después de una conversación directa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero esto es lo que está diciendo su ministro de Relaciones Exteriores.
Condenamos enérgicamente este ataque a la integridad de una estructura nuclear cuya seguridad debe garantizarse y apoyamos firmemente las iniciativas de la Agencia Internacional de Energía Atómica para pedir a Rusia que detenga cualquier agresión de este tipo. Por supuesto, ustedes pues pueden ver lo que genera esta situación en Europa del Este. Todo un continente volcado y en alerta máxima por lo que está ocurriendo, porque ya estamos hablando de un tema del que no se quería y es del nuclear, y ya Rusia tiene el control de la mayor central nuclear de Europa. Claro, el portavoz del gobierno del Ministerio de Defensa rusa asegura que las cosas no son así y que sencillamente hace parte de una estrategia del gobierno ucraniano, dice él, para culpar a Rusia de una guerra radioactiva. Escuchemos ahora, o veamos mejor, al canciller de Canadá, quien también ha hablado de este tema. Obviamente condenamos un ataque tan atroz que pone en riesgo la seguridad y la salud de los civiles, no solo en la seguridad, sino en la ciudad y en toda la región. Y también Alemania, un país que está sufriendo las primeras consecuencias por el tema del gas. Alemania es uno de los países que más adquiere gas a través de Rusia y ha puesto en marcha dos plantas para poder tener gas propio y no depender de Rusia. Esto, por supuesto, dentro del paquete de medidas que se han hecho para sancionar a Rusia. Por esa razón, el pronunciamiento de Alemania es muy importante y la canciller de este país contó que tuvo un diálogo con el presidente Zelensky. Ich habe auch in der Nacht Kontakt gehabt zu Präsident Zelensky, der mich angerufen hat. Und wir haben Tuve contacto en la noche con el presidente Zelensky, quien me llamó e inmediatamente establecimos los elementos necesarios para entender la situación con todos nuestros socios. Y es por eso que ahora podemos saber que existen todos estos riesgos de un desastre nuclear. Por ahora no se han materializado, pero el incendio afectó varios edificios auxiliares de la planta. Sin embargo, siempre estamos preparados para una situación en la que puedan escapar elementos radioactivos. 11 de la mañana, 10 minutos para quienes están conectando a esta hora aquí a la transmisión de semana. Les estamos contando la máxima alerta, la alerta mundial que hay por las consecuencias que pueda tener el control que tomó Rusia de la mayor planta nuclear de Europa, que está ubicada cerca de Kiev, y es allí en donde ya las tropas rusas están. Funcionarios aseguran que trabajadores de esta planta están secuestrados por parte de las tropas rusas, y es lo que ha generado un rechazo mundial por estar hablando de temas nucleares. Y también el exministro del Reino Unido se ha pronunciado en esa sesión que ustedes estaban viendo, en donde se ha reunido toda la diplomacia para rechazar los ataques rusos. Este acto de agresión por parte de Rusia, deplorado en los términos más enérgicos esta semana por la Asamblea General de la ONU, no puede quedar sin investigación, sin procesamiento y sin castigo. El Estatuto de la Corte Penal Internacional entonces debe estudiar este crimen de agresión y, tal como están las cosas, no puede ser investigado por el fiscal. Ahí están viendo ustedes las imágenes de lo que ha ocurrido en Ucrania en medio de este bombardeo que ya completa 9 días. Y queremos contarles que nuestra periodista Salud Hernández está a muy pocos kilómetros de Ucrania. Por supuesto, para poderles contar a ustedes de viva voz, presencialmente, cómo está ocurriendo toda esta desgracia para los ucranianos. En este momento, Salud Hernández está en Polonia. Es la primera periodista de un medio colombiano que está muy cerca de donde está ocurriendo el conflicto en Europa del Este exactamente. Veamos algunas imágenes de Salud, que en este momento, como les decimos, está en Polonia. Esta es la última estación de Polonia, la que es fronteriza
con Ucrania. Aquí están llegando todo el tiempo personas, mujeres y niños, que vienen pues a casa de familiares en Polonia o en otras partes de Europa, esencialmente refugios, y también ucranianos están volviendo. Algunos dicen que van a luchar por su país y ayudar, y otros pues a una zona de Ucrania que todavía no han tomado los rusos o no están atacando los rusos. Admirable es la organización de los polacos y cómo se han volcado con los ucranianos. Está todo perfecto, ayudas de comidas, de ropa, de alojamiento, todo muy bien organizado. Aquí no hay aglomeraciones de ningún tipo, ni peleas, ni nada. La gente, los ucranianos son muy educados, hay un espíritu solidario absoluto, y las personas, por ejemplo, de la cola, hay chicos que han dicho que van a su país para luchar. No lo va a tener nada fácil ese criminal, no lo va a tener nada fácil porque se respira un ambiente totalmente patriótico y de defensa de las libertades y una solidaridad absoluta de los polacos. De verdad, admirable. Qué pueblo más maravilloso. Ahí está el reporte de Salud Hernández, que es la primera periodista de un medio colombiano en estar muy cerca en este momento de lo que es la zona de conflicto. Está en Polonia, un país que por supuesto ha recibido a todas las personas que han tenido que huir de Ucrania, incluso a los colombianos, porque allí en Varsovia está el consulado de nuestro país. Y justamente en donde está Salud Hernández en este momento es en la localidad de Chelm, que es en el sureste polaco, y es la puerta de entrada para Ucrania, que por supuesto también desde Ucrania ha sido la puerta de salida para miles de personas que han huido, que sobre todo de Kiev y de Leópolis, y buscan ese refugio en Polonia. Pues bien, Salud Hernández está allí en este lugar e ingresará a Ucrania, y será en un reporte más adelante en donde ella misma les contará, ya no a través de estas imágenes, sino a través de lo que ella pueda ver, de lo que pueda observar, contarles aquí a los colombianos cómo Ucrania poco a poco se está convirtiendo en un país en ruina. 11 de la mañana, 15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que pueden ingresar a www.semana.com. Allí hay un minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo. Pueden ver todos los detalles de esas imágenes que están viendo en este momento, de la ruina en la que está quedando Ucrania, de cómo se están haciendo las invasiones. Pueden ver un mapa de las principales ciudades de este país, por donde están entrando las tropas rusas. Nosotros nos vemos más adelante a través de nuestras redes sociales. Que tengan buen día.